Un trastorno específico del aprendizaje es una condición que afecta la capacidad de un niño para adquirir y aplicar habilidades de lectura, escritura y matemáticas. Los niños con este trastorno no son capaces de dominar las habilidades académicas propias de su edad, de su capacidad intelectual y de su nivel educativo. Para el diagnóstico de este trastorno se deben tener en cuenta 4 criterios. El criterio A es la dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, evidenciando por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que han persistido por al menos durante 6 meses, como la lectura de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo, la dificultad para comprender el significado de lo que lee, dificultades ortográficas, dificultades con la expresión escrita, dificultades para dominar el sentido numérico, dificultades con el razonamiento matemático. El criterio C son las aptitudes académicas afectadas si están sustancialmente y en grado cuantificable por debajo de lo esperado para la edad cronológica, o si interfieren significativamente con el rendimiento académico o laboral o con actividades de la vida cotidiana. El criterio C, las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas superan las capacidades limitadas del individuo. Y el criterio D, las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales, trastornos visuales o auditivos no corregidos o con otros trastornos mentales. Luego de evaluar los criterios diagnósticos, se debe especificar si se presentan dificultades en la lectura, en la expresión escrita o en las matemáticas. En la lectura se evalúa la precisión en la lectura de palabras, la velocidad o fluidez de la lectura y la comprensión de la lectura. Un término alternativo para referirse a esta dificultad es dislexia. En las dificultades de la expresión escrita, se evalúa la corrección ortográfica, la corrección gramatical y de la puntuación, la claridad u organización de la expresión escrita. En las matemáticas se van a evaluar el sentido de los números, la memorización de operaciones aritméticas, cálculo correcto o fluido, razonamiento matemático correcto. Discalculia es un término alternativo para referirse a esta dificultad. A partir de allí, se debe especificar la gravedad que tenga cada área que presente el individuo, ya sea leve, moderado o grave. En leve se van a percibir algunas dificultades en aptitudes de aprendizaje, pero son suficientemente leves para que el individuo pueda compensarlas con unas pequeñas adaptaciones adecuadas o servicios de ayuda. En el caso de que sea moderado, ya va a presentar dificultades notables y el individuo va a tener pocas probabilidades de llegar a ser competente sin algunos periodos de enseñanza intensiva. Y en el caso de grave, va a tener dificultades marcadas y el individuo tiene muchas menos probabilidades de aprender esas aptitudes sin enseñanza constante e intensiva individualizada. Al momento de registrar los datos recabados del diagnóstico, es importante registrar cada una de las áreas académicas y las aptitudes que están afectadas. Según los requisitos que plantea la Clasificación Internacional de Enfermedades, se deben codificar por separado las dificultades para la lectura, la expresión escrita y las matemáticas, junto con las deficiencias que presenta cada una y sus aptitudes, como las que mencioné anteriormente, que en el caso de la lectura se estaría evaluando la precisión lectora y la comprensión de la lectura, en la expresión escrita, la ortografía y la gramática, y en las matemáticas, el sentido de los números y el cálculo. Características diagnósticas. Bueno, para empezar, el trastorno específico del aprendizaje es un problema que afecta el desarrollo del cerebro y esto tiene un origen biológico. Esto significa que puede estar relacionado con factores genéticos, ambientales o incluso epigenéticos, que son cosas que afectan cómo se expresan los genes.
Cuando una persona tiene este trastorno, le cuesta mucho aprender ciertas habilidades académicas básicas, como leer, escribir o incluso resolver problemas matemáticos, aunque haya recibido clases o apoyo suficiente. Estas dificultades normalmente aparecen desde la infancia, pero si no se trabaja puede seguir presente en la adolescencia o incluso en la vida adulta. Por eso es importante hacer un diagnóstico completo que incluya el historial escolar, algunas pruebas especializadas y también observar directamente al niño o la niña. Algo que es clave aclarar es que este trastorno no se debe a que la persona tenga una discapacidad intelectual, ni tampoco a problemas de vista o de oído o por falta de clases. De hecho, muchas veces las personas con este trastorno tienen una inteligencia normal o incluso superior, pero su rendimiento escolar sigue siendo más bajo de lo esperado para su edad y les toca esforzarse mucho más de lo que a los demás. Es importante señalar algunas características asociadas que apoyan el diagnóstico. El trastorno específico del aprendizaje, frecuentemente pero no siempre, eh, presentan algunos retrasos en etapas preescolares, como son retrasos en la atención, el lenguaje o las habilidades motoras, que pueden persistir o concurrir con el trastorno. También es frecuente un perfil de aptitudes desiguales, como por ejemplo aptitudes excepcionales para el dibujo, el diseño u otras áreas visoespaciales, pero pueden presentar una lectura lenta o dificultades para los cálculos. Los individuos con este trastorno normalmente, pero no siempre, muestran resultados bajos en las pruebas psicológicas del procesamiento cognitivo. Sin embargo, aún no está claro de dónde provienen estas anormalidades cognitivas. También es importante la evaluación de alteraciones neurológicas y genéticas a nivel de grupo. Si el niño presenta trastornos del neurodesarrollo, como son el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, el trastorno del espectro autista, los trastornos de la comunicación, el trastorno del desarrollo de la coordinación y también si presenta deficiencias compartidas, cognitivas compartidas, que sería en el caso de que el niño no solo presente dificultades en la lectura, sino que también puede presentar dificultades en las matemáticas. Puede presentar más de una dificultad en las tres áreas, que son las matemáticas, la lectura y la escritura. Y por último, existe un riesgo elevado de salud mental. El trastorno específico del aprendizaje se asocia bastante a un riesgo elevado de ideas suicidas e intentos de suicidio, no solo en niños, sino que también en jóvenes y en personas adultas. Prevalencia. En cuanto a la prevalencia, se calcula que entre un 5% y un 15% de los niños en edad escolar en todo el mundo tienen este trastorno, ya sea en la lectura, en la escritura o en las matemáticas. Esto se ha visto en diferentes idiomas y culturas. En el caso de los adultos, todavía no se sabe exactamente cuántos lo tienen, pero se estima que podría ser alrededor de un 4%. Continuando, vamos a hablar del desarrollo y curso del trastorno específico del aprendizaje. Inicios y detección. Se identifica comúnmente en la educación primaria, pero hay indicadores desde la infancia, como lo son el retraso en el lenguaje, dificultades para contar o escribir. Durante el curso de la vida, el mismo persiste. Su expresión varía según la edad, el entorno, la comorbilidad y apoyos disponibles para la persona. Explicando un poquito más lo que son los síntomas por etapa, en el preescolar, como lo dije anteriormente, dificultades con las letras, números, lo que es el conteo y reconocimiento de sonidos. En la etapa de primaria, pero está dividiéndola entre lo que es primer y tercer grado, tienen problemas con la escritura lenta,
lectura lenta, ortografía, reconocimientos de palabras y cálculos básicos. Ya en lo que es la etapa de primaria, de cuarto a sexto grado, persiste la lectura lenta, errores de pronunciación, dificultades de comprensión y organización de ideas escritas. Durante la adolescencia y adultez mejora lo que es la decodificación, pero persisten dificultades de comprensión, expresión, escritura y matemáticas. Errores ortográficos evitan lo que es las tareas académicas regularmente. Factores de riesgo y pronóstico. Sobre los factores de riesgo hay varios aspectos que pueden aumentar la posibilidad de que un niño lo tenga. Por ejemplo, si el bebé nació prematuro o con un bajo peso al nacer, o si durante el embarazo la mamá estuvo expuesta al humo del cigarro, este niño puede tener más riesgo. También se ha visto que tienen un componente genético importante, porque suele repetirse en las familias. Entonces, si un familiar cercano tiene el trastorno, el riesgo de que otro lo tenga es mucho mayor. Además, hay señales tempranas que pueden indicarnos que un niño podría tener esta dificultad más adelante. Por ejemplo, si en preescolar ya muestra problemas de atención o si tiene retrasos en el lenguaje o en las habilidades como la memoria, de trabajo, de la conciencia fonológica, es posible que más adelante tenga problemas en la lectura o en las matemáticas. Cuando este trastorno se presenta junto al TDAH, el panorama es más complicado, porque las dificultades tienden a ser mayor. Pero lo importante es que con una intervención educativa adecuada, personalizada y que sea constante, se pueden mejorar mucho las habilidades afectadas. Se trata de enseñar estrategias que compensen esas dificultades y eso ayuda bastante a mejorar lo que es el desempeño en la escuela y pues también en la vida diaria. Aspectos culturales al momento del diagnóstico. Vamos a estar viendo lo que es la presencia global. Ocurre en todas las lenguas, culturas y niveles socioeconómicos, pero su manifestación varía según el sistema lingüístico y educativo. Las variaciones por idioma, lo que es el inglés, el castellano, alemán, lenguas no alfabéticas como el chino, el japonés, presentan características únicas, o como es la lectura lenta y imprecisa. La evaluación en personas bilingües, que es algo que se debe tomar en cuenta. Considerar si las dificultades derivan como conocimiento limitado de un segundo idioma, evaluar la lengua materna, el manejo de esta lengua y ya de la que vendría siendo su segunda lengua. Algunos factores de riesgo son antecedentes familiares, el retraso en la lengua materna y bajo rendimiento comparado con sus pares. La importancia del contexto. Analizar el entorno lingüístico, cultural y educativo del individuo para un diagnóstico más preciso. Aspectos diagnósticos relacionados con el género. Finalmente, en cuanto al género, se ha visto que el trastorno específico del aprendizaje es más común en los niños que en las niñas. Más o menos, por cada 2 o 3 niños diagnosticados hay una niña con el mismo diagnóstico. Y esto no es por errores en la forma de evaluar, ni por las diferencias sociales o de idioma, sino que realmente se da más en varones que en las niñas. Consecuencias funcionales del trastorno específico del aprendizaje. El impacto a lo largo de la vida. Como ya he dicho, bajo rendimiento académico, mayor probabilidades de abandonar la escuela secundaria
y menor acceso pues debido al abandono a los que son los estudios superiores. Efectos en la salud mental. Mayor riesgo de malestar psicológico y trastornos mentales, presencia frecuente de síntomas depresivos y riesgo aumentado de suicidio, especialmente en ausencia de contar con el apoyo adecuado. Consecuencias laborales, mayor desempleo y ingresos laborales más bajos debido a esta dificultad. Factores protectores. El apoyo social y emocional favorecen con gran mejora los resultados psicológicos y funcionales del individuo. Diagnóstico diferencial. No se debe confundir lo que es la discapacidad intelectual con el TEA, porque el mismo se presenta con un coeficiente normal, mientras que la discapacidad intelectual involucra una disminución en el coeficiente. Tampoco con trastornos neurológicos o sensoriales. Tampoco se debe confundir con trastornos neurocognitivos, porque el TDA no aparece con deterioro progresivo. Tampoco se debe confundir con el diagnóstico de TDAH. El bajo rendimiento puede deberse a falta de atención. Pueden coexistir ambos trastornos en un mismo estudiante. Y tampoco se debe confundir con los que son trastornos psicóticos, ya que aquí hay pérdida rápida de capacidades académicas y cognitivas ya adquiridas con anterioridad. Es importante no confundir el TEA o el trastorno específico del aprendizaje con otra condición como lo es la discapacidad intelectual, que es bastante común. Así que aquí tenemos algunas características claves para poder diferenciarlo. En el caso del funcionamiento intelectual, la discapacidad intelectual está por debajo y en los TEA es promedio o superior. Las áreas afectadas en la discapacidad intelectual son generalizadas, comprenden de la vida diaria y académica, y en el caso del TEA solo son específicamente académicas. La aparición de la discapacidad intelectual es en la infancia temprana y el TEA se da en la edad escolar. Las habilidades adaptativas en la discapacidad intelectual están afectadas y en el TEA generalmente están conservadas. El diagnóstico de la discapacidad intelectual se utilizan pruebas de CI y habilidades adaptativas y en el caso del TEA se hacen a partir de evaluaciones psicopedagógicas. Y la intervención para la discapacidad intelectual es un apoyo integral para cubrir todas esas necesidades que tenga el estudiante y en el caso del TEA es un apoyo focalizado para una necesidad específica que tenga el estudiante. El trastorno específico del aprendizaje concurre frecuentemente con trastornos del neurodesarrollo como lo son el TDAH, trastornos de la comunicación, trastornos del desarrollo de la coordinación y el trastorno del espectro autista. También puede concurrir con otros trastornos mentales como son los trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y la bipolaridad. La presencia de estos trastornos puede dificultar la realización de pruebas y el diagnóstico diferencial porque cada uno de estos trastornos interfiere independientemente en la realización de las actividades cotidianas. Entonces, es importante y necesaria la valoración clínica de un profesional para poder llegar a un diagnóstico preciso.